nada claro, porque Cortés siempre quiere presentarse como el gran representante de la Iglesia Católica, de la cristiandad en este mundo pagano. Pero consiguió por lo menos poner algo ahí. Y es un reflejo de la determinación de los españoles de evangelizar esta civilización pagana. Pero tengo la impresión que fue el principio de la pérdida por parte de Moctezuma de su prestigio entre los mexicas, especialmente entre los sacerdotes del Templo Mayor, por ejemplo. I think that Mexica and all Indians were used to the fact that if someone had conquered a place or another tribe, they brought their own god, which they put in that place. And the Mexica had done that themselves in Veracruz or in Cholula, for example. And so he couldn't have been quite surprised. But it was St. Christopher, I think, who was put up there in the Templo Mayor. Because there was a cult of St. Christopher of great interest in those days. And Cortés knew a lot about religion. He had been intended, perhaps his parents thought he might become a priest, or certainly a letrado, but he had officiated as an assistant to the priest in the church in Medellín. Después de la visita, se ve que es muy conflictivo, ¿no? Porque Moctezuma claramente explica a Cortés que está su invitado, y él quería visitar el templo, lo visita, pero que sí es para entrar en un debate sobre la inferioridad de sus dioses, no. El discurso de los aztecas es, pues, nuestros dioses son valiosos, porque desde siglos y siglos nos apoyan. Y si estoy hoy Tlatoani de México, es porque desde siglos y siglos y siglos nos han apoyado y nos han dado el poder y la jurisdicción de nuestros pueblos. Entonces, esos dioses funcionaron muy bien durante 3.000 años, vamos a decir. Entonces, ¿por qué decir que son malos dioses? Básicamente es la idea. Finalmente, Cortés corta la discusión y dice, pues, no vamos a entrar en una discusión filosófica ahora, y estoy muy contento, gracias por la visita, y regresa a su cárcel, ¿no? Finalmente, que era su domicilio, pero era su cárcel. Entonces pidió a Moctezuma otra entrevista. Moctezuma llegó y Cortés hizo Moctezuma prisionero, y eso duró como 6 meses. Entonces, la visión de Moctezuma que tenemos es básicamente la visión de un jefe prisionero de Cortés. Entonces, no podemos juzgar bien el papel de Moctezuma, porque unos lo han acusado de pactar con Cortés, etcétera, etcétera. Está prisionero. Y finalmente, una vez encerrado Moctezuma, eso es otro misterio, funciona Cortés como nuevo Tlatoani de los mexicas. Y durante los 6 primeros meses no hay resistencia por parte de los mexicanos. Seguramente porque no hay elementos conflictivos. Finalmente Cortés no toca a los templos, no toca a nada de la vida normal. Durante la estancia de Cortés en el palacio de Axayácatl, al principio en calidad de prisionero, las circunstancias se invirtieron y se convirtió en el secuestrador de Moctezuma. 6 meses convivieron Moctezuma y Cortés en un forzado cogobierno que no alteró la vida cotidiana del imperio. Quizá llegaron a quererse como hermanos, dicen algunos,
compartiendo juegos y cacerías. Those, was it 6 months between November and April? It's not quite as long as that. When Cortés had Moctezuma living with him, they were very interesting, and there were many conversations. And Cortés, I think, in one moment said, with our arms and your men, we could go ahead and conquer China. It's a perfectly easy thing to do with enough men. Cortés was very ambitious as far as the Pacific was concerned. You remember there was a day when they tried to teach Moctezuma to use the arquebus, and certainly they went hunting together. It was a relationship which was not all bad, as a matter of fact. Bueno, hubo una cierta admiración de Cortés por Moctezuma, ¿no? Y está deslumbrado por el lujo de la corte, por las maneras nobles de Moctezuma, eso sin duda. Sí hay textos que narran cómo había cacerías colectivas que se organizaban y iba Moctezuma con miles de acompañantes y hacían cacerías colectivas organizadas, como se hacía en España y en la época prehispánica aquí en México. Y eso demostraba el poder del rey, ¿no? Sobre el mundo animal, etc. Y les repito, hubo esa época de cogobierno, ¿no? Entre los dos, ¿no? Que duró varios meses y que finalmente les convenía a ambos, ¿no? También Moctezuma alguna vez propuso, pues si quieren, pues se van, por favor, pero cada 20 días o cada 40 días les dejamos un tributo ahí en Veracruz, pasan por él y todo el mundo tranquilo, ¿no? Es decir, esa idea que la conquista, el proceso de conquista se podía terminar por un tributo y cada quien guardaba su gobierno, su religión, ¿no? A cambio de un tributo, que así funcionaba en parte el Imperio Mexica. En 1520, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, mandó otra expedición al mando de Pánfilo de Narváez para detener a Cortés acusándolo de traición. Cortés abandonó Tenochtitlan, dejando en su lugar a Pedro de Alvarado para enfrentar a Narváez en Zempoala y derrotarlo. Entonces, finalmente, es un elemento exterior que va a cambiar la situación, que es la llegada de los españoles mandados por Diego Velázquez para ocupar México, para no dejar a Cortés como dueño de México. Avisan a Cortés que en la costa han llegado españoles, Pánfilo de Narváez. Él inmediatamente tiene que ir allá para sofocar y vencer a Narváez, ¿verdad? Y deja en Tenochtitlan el mando de las fuerzas españolas al Tonatiuh Alvarado. Y claro, Moctezuma queda en manos de Alvarado. ¿Quién sabe qué hubiera hecho Alvarado, no? Porque yo creo que Alvarado quería comerle el mandado a Cortés, en el sentido, lo que tú no has logrado, yo lo voy a lograr en tu ausencia. Y Alvarado, pues, con aquella cosa del oro y demás, ve en la fiesta a Tezcatlipoca que están todos adornados, haciendo sus ceremonias, sus areitos, como dicen algunos cronistas, y entra a fuego y espada a quitar esto demás. Y esto entonces ya exacerba totalmente al mexica, se levantan y empieza el acoso tremendo al palacio de Axayácatl. En ausencia de Cortés, los aztecas pidieron permiso a Pedro de Alvarado para celebrar una importante fiesta religiosa, la dedicada a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Temeroso de una sublevación o aprovechándose de la oportunidad de tener desarmada y reunida a la nobleza azteca, Alvarado los hizo matar, privando al imperio de su élite y dejando a Moctezuma totalmente desacreditado. Yo sé que había una situación muy tensa porque el reino el señorío de Texcoco
estaba dividido, ¿no? En ese momento, por un lado, Ixtlilxóchitl, que estaba en contra de los mexicas, y por el otro estaba Cacamatzin, que estaba apoyado por Moctezuma. Pero allí no hay indicios de que quisieran hacer a un lado a Moctezuma. Simplemente hay indicios de división. Aun cuando el momento fue terrible, cuando ya Moctezuma está preso, ya con grilletes, completamente pues ya entregado a los españoles, y que el pueblo ya empieza a agitarse. El pueblo sí ya. Y probablemente capitanes también, sobre todo después de la matanza del Templo Mayor. Eso fue terrible. Y que eso se repitió durante la fiesta de Toxcatl en la ciudad de Tenochtitlan, donde hubo la famosa matanzas por Pedro de Alvarado, y que ahí también hubo un intento de aprovechar que Cortés estaba fuera de la ciudad, ¿no? Se había ido a pelear contra Narváez, entonces el grupo de españoles era más chico, entonces era un momento sumamente oportuno para tratar de acabar con ellos. Y uno de los elementos que comprueban esa teoría es que al mismo tiempo tratan de matar a los españoles que se quedaron en Veracruz, ¿no? Entonces, bajo esta óptica, se puede ver a un Moctezuma más bien pragmático y que intentó aprovechar algunos momentos de debilidad de los españoles para acabar con ellos. Y ahí la imagen de un vende patria, pues, ya se desvanece un poco. Que era un hecho que estaba batido Moctezuma, no hay duda de esto. Que el pobre, ¿te acuerdas que dice que se entretenía con aquel paje Orteguilla y jugaban al patoli o a los dados o no sé qué? Ha de haber sido terrible para el hombre más poderoso de Mesoamérica verse en las manos y ver que le habían saqueado el tesoro de Xochitl y todo terrible, ¿verdad? Este hombre se ve cediendo algo a los españoles. Y esta pérdida de prestigio lo encontramos también en el gran alboroto perpetrado por Alvarado en Tenochtitlán. También cuando no sale Moctezuma, no puede salir para al momento culminante de la fiesta tradicional en la Plaza Mayor de Tenochtitlán. Y se ve a este hombre perdiendo prestigio como un hombre que fue medio divinidad. Efectivamente, ya el intento al principio de Cortés de tocar a él, la prisión cuando está rodeado por los españoles y pierde esta divinidad, esta sacralización que tenía antes. Se ve a este hombre desacreditándose por los hechos de los españoles y por sus propias reacciones. Cortés fue un hombre muy sagaz, muy inteligente, se percataba de las situaciones, poco moral, poco ético, es decir, no le importaba, por ejemplo, pelearse con Velázquez, le traiciona ya casi al salir, y yo no quiero estar dependiendo de este. Para su fortuna, cuando envía Velázquez a Narváez para quitarle el poder, vence fácilmente a Narváez. Dice Bernal Díaz del Castillo, tenía voz de bóveda. Y dice, yo a Cortés lo conquisto en 5 minutos. Y llegó Cortés con tlaxcaltecas, lo cogieron por sorpresa, le dieron una lanzada y le saltaron un ojo a Narváez, al pobre, lo hicieron prisionero. Y para Cortés fue una bendición porque la mayor parte de los hombres que traía se sumaron, y por eso cuando regresa a la Ciudad de México, en un momento tan difícil, ya, ¿verdad?, sitiado el palacio por todos los que se han rebelado contra Alvarado, lleva pues más de 1000 hombres, logra. Pero sin embargo, muchos de esos 1000 hombres pronto murieron en la Noche Triste. Y es el tumulto, es la rebelión absoluta de México, y no se puede recuperar la situación, y finalmente es la expulsión de los españoles durante la Noche Triste, ¿no?, que ocurre en junio del año 1520. Entonces, finalmente sabemos poco
de Moctezuma. Moctezuma va a ser asesinado probablemente